Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Koinonia Radio 800 AM. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad. Y pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, poder compartir sus palabras, su mensaje. Hoy vamos a hablar de cómo llevamos nuestra vida, pero cómo pecamos de injusticia. ¿Cómo está nuestra vida de pecado en esto que es la injusticia? La injusticia que muchos de nosotros tenemos, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero que cada uno de nosotros vivimos así, o tal vez no. ¿Cuántas personas vive así? ¿Cuántas personas o servidores de Dios vivimos así? El ser humano, nosotros como personas, somos o como seres humanos, somos esencialmente sociales. Nuestra vida se desarrolla con los demás. Por eso hay gobiernos y leyes que regulan la convivencia. Sin estas instituciones y leyes, terminamos de ser civiles y nos volvemos inciviles, gente sin leyes y sin razón. Naturalmente, estas leyes deben de ir de acuerdo a la misma naturaleza del hombre, pues de no ser así, en vez de ayudarlo, lo perjudicarían. Es por eso que si alguna ley va en contra de la naturaleza, debe ser desobedecida y abolida. Pero si la ley está a favor de la persona y de la convivencia humana, debe ser respetada. Los que transgreden actúan con injusticia, porque no está bien esta forma de proceder. Y pues en nuestro actual de hoy, lo que menos se respeta es la ley, pues parece que las leyes se hicieron para violarlas, porque lo vemos todos los días. Hay pecados de injusticia, pues a todo lo que da. La injusticia en no dar el sueldo que le toca al trabajador, en no darle sus utilidades, la injusticia de que nosotros como trabajadores no desquitamos lo poco o lo mucho que nos pagan. Y pues la realidad de esto es que pues todo mundo nos quejamos de la injusticia. Todo mundo nos quejamos de esto. Y hacemos o somos partícipes tal vez de una vida en nuestro actuar de injusticia, porque no respetamos pues la ley, no respetamos lo que tenemos que llevar y nuestro actuar
tal cual debe ser como un verdadero católico cristiano, el cual debemos vivir. Por lo tanto, los que cometen injusticias no solamente son los jueces, sino muchísimas más categorías de personas. Ahora, todos nos quejamos ante actos de injusticia, pero pocos nos examinamos para descubrir si estaremos cayendo en lo mismo o no. Ahí está el problema. Es que, pues, tú y yo nos quejamos de esto. Claro, de la injusticia. Pues es que hay prepotencia, es que hay abuso de poder, es que hay favoritismos, es que hay inclinación para las personas que me caen bien, tú no me caes bien. Pues ahí está la injusticia. Ahora, el problema es en nosotros. ¿Cuánta injusticia estamos dejando actuar o qué tan injustos estamos siendo o somos con los demás? Porque es fácil quejarnos de esto, de la injusticia, de este pecado, pero ¿cuánto nosotros somos partícipes de esto? Claro que Dios nos habla, ¿no? Nos enseña a través de su palabra, pero el problema es que cuando nosotros somos partícipes de esto, toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. No toda injusticia es pecado, pero hay pecado que lleva a la muerte. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Toda injusticia es pecado. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Y todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, verso 3 al 4, Deuteronomio capítulo 5, verso 32. ¿Qué nos dice verso 32? Deuteronomio 5:32. Y cuida de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuida de hacer todo lo que Dios te manda, no le añadas ni le quitas. Deuteronomio 12:32. Esto nos habla sobre el pecado, pero el problema de esto es que cuando vivimos de esta manera, cometiendo pecado tras pecado de injusticia, pero eso sí, nos quejamos de los demás, nos quejamos de su actuar, nos quejamos de todo, ¿no? De toda la injusticia, es que aquel, pero ¿qué tal cuando a nosotros nos toca actuar y ser justos? Y cuando no lo somos, ahí está el problema, que si tú y yo vivimos de esta manera, actuando, pues hay algún sentido o por qué quejarnos de tanta injusticia cuando el ser humano es esencialmente social. Pero ¿qué tal cuando nos volvemos personas que somos partícipes de esto? Y como cristianos católicos, pues no podemos actuar y vivir de esta manera, ya que todos nos quejamos ante los actos de injusticia, pero poco nos examinamos para descubrir si estamos
o estaremos cayendo en lo mismo de esto de las injusticias. ¿Cuántos de nosotros actuamos de esta manera? Realmente estamos en estos tiempos de Cuaresma, y tal vez digamos, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no tengo nada de qué convertirme, pero pues ¿qué tal de la injusticia? Cuando no valoramos el trabajo de otra persona, cuando lo esclavizamos, cuando le amargamos la vida, cuando no damos lo justo, pues ahí está el pecado de injusticia. Cuando hay favoritismo para esta persona, porque es mi amigo, porque vive en mi colonia, porque yo puedo beneficiarlo, ayudarlo a él, y pues al otro que se amuele, que se friegue, ahí está la injusticia. Ahí está la injusticia. Tiempo de Cuaresma, tiempo para reflexionar y ver cómo está nuestra vida. No se vayan, vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Koinonía Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe.
el tema de hoy estamos hablando sobre la injusticia. Todos nos quejamos de los actos de injusticia, pero pocos nos examinamos para descubrir si estaremos cayendo en lo mismo o no. El pecado de injusticia es quizá el más común y el menos reconocido por quienes lo cometen. Hasta dentro de la misma familia se cometen injusticias. Ustedes saben cómo se comete una injusticia en la familia, ¿no? Los padres con los hijos, o los hijos pecan en contra de sus padres. Cuando se vive esto, pues, como dice el dicho, ¿no? Hasta en las mejores familias. Cuando hay en una familia este pecado de injusticia, por ejemplo, empezando a trabajar, guardan o gastan lo que ganan sin dar nada a sus papás. Esto es un pecado, esto es una injusticia. El joven pues ya creció, ya está grande, ya es un joven adulto, dejó de ser un adolescente y ya trabaja, y trabaja para él. Y es que siempre un pecado pues nos lleva a cometer otro pecado de injusticia. ¿Por qué? Porque hay pecado de egoísmo. Pues el egoísta solamente piensa en él, ¿no? Nada más en él. Y este pecado de cómo los hijos pecan contra los padres a través de la injusticia, pues ya tiene su trabajo, tiene su sueldo y solamente piensa en gastar en él, sin dar nada a sus papás. Solamente piensa en comprarse ropa, zapatos a la moda, irse de party, como dicen los jóvenes, malgastar lo poco, lo mucho que gana cuando hay una gran necesidad en su familia, con sus padres, en su hogar. Esto es pecar gravemente de injusticia, quien derrocha su dinero en vicios, dejando a sus hijos en la miseria. Peca de injusticia quien vive lujosamente. Los padres, los hijos, pues se rebelan contra los padres. O trabajan y no quieren ayudar a sus padres. Viven en la casa y parece que su casa es un hotel. Solo llegan a dormir, o parece que es un restaurante. Solo llegan a comer y se van. Esto es un problema serio, porque ahí está el pecado. ¿De qué? De injusticia. Y sobre todo, cuando los padres, nosotros como padres, pecamos de injusticia, ¿de qué manera? Dejando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa en la miseria, gastando, malgastando, derrochando el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente. Claro, podemos decir, pero pues es mi trabajo, yo lo gané, a mí me costó, claro, pero tenemos una familia. Hay necesidades en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestra esposa. Y ahí está el pecado grave, porque pecamos de injusticia cuando derrochamos el dinero en vicios, en prostitución, en alcoholismo. Pues los vicios: alcoholismo, drogadicción, prostitución, pornografía, drogas y tantos vicios que tenemos arraigados en nuestro ser. Y ahí estamos pecando de injusticia, porque malgastando, derrochando lo poco o lo mucho que tal vez puede servir para que nuestra familia se alimente, que tal vez ese dinero que derrochamos puede servir para pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, o comprar la despensa para la familia, para la esposa, para los hijos. Hacemos todo lo contrario.
derrochamos, malgastamos en vicios. Y ahí está el pecado de injusticia. Ahí está el pecado de injusticia. Pero ¿quién realmente lo descubre? Este pecado de injusticia es quizá el más común y el menos reconocido por quien lo comete. Pensamos que pecar es pues robar, quitarle la vida a una persona. Pecar es, pensamos que ciertamente es de algo muy fuerte, pero el no ser honesto, el no ayudar a mis padres como hijo, el no ayudar a mis hijos, el malgastarme el salario en mis vicios es otro pecado grave de injusticia, porque derrochamos y sin ver las personas que viven lujosamente pecan de injusticia, porque viviendo lujosamente y sin ayudar a los que no tienen lo necesario para vivir, pecan estas personas de injusticia, quien con su trabajo también no se ganan lo que reciben. Esto es otra injusticia. Pero el problema es que ¿quién de nosotros lo reconoce? Híjole, esto debe de cuestionar mi vida, porque tengo que entender que si me están dando un salario, un sueldo, yo tengo que trabajar para poder cumplir, o más que cumplir, desquitar el sueldo que me pagan. Y porque ahí está el problema, un pecado siempre nos lleva a otro pecado, si no sería todo lo contrario. Pues como no estoy desquitando mi trabajo, estoy haciéndole al cuento, estoy flojeando, estoy dándole poco interés a sacar mi trabajo adelante. Trabajo que puedo hacer en un día, lo hago en una semana. Esto es pecar de injusticia, quien con su trabajo no se gana lo que recibe. Hay gente vividora, hay personas que vienen a la iglesia y son vividores. No es que sean vividores, bebedores, no, vividores. En la iglesia, no, en sus centros de trabajo, ahí donde tienen que vivir con rectitud, actuar honestamente, se vive todo lo contrario. Se vive actuando, alimentando nuestro egoísmo y viviendo también con esta actitud de pecar de injusticia, siendo injustos, porque lo correcto es que yo firmé, yo acepté, me dieron un sueldo y me toca a mí trabajar por ese sueldo. Nadie me obligó, y si no me gusta, pues busco otro trabajo donde me paguen más y trabaje menos, que no creo que lo encontremos tan fácil, es todo lo contrario. Pero bueno, y no podemos estar ahí renegando y quejándonos y estar hablando mal del patrón y empezarle a robar, porque pues no es lo justo, porque entonces, aparte de pecar de injusticia, pecaríamos de otra manera, y es que siempre un pecado nos va a llevar a cometer otro pecado. Ahora, ¿cuántas personas no pecan de injusticia cuando viven lujosamente, sin ayudar a los que no tienen lo necesario para vivir? Esto también es una injusticia, porque hay tanta necesidad y podemos regresar a lo mismo. ¿Y a mí qué? Yo trabajo, para eso me decimos, para eso me mato en el trabajo. Si él no tiene, pues que se amuele. Y esto puede pasar en la iglesia, como nosotros como miembros de la iglesia, tal vez como grupo de oración, como comunidad, como parroquia. Puede que estemos viviendo en una vida de egoísmo, porque no estamos viviendo ni estamos poniendo en práctica los valores del evangelio. Y no me importa, es su problema, que trabaje, que le busque, y no estamos actuando.
pecamos de injusticia cuando vivimos de esta manera, gastando y malgastando lo poco o lo mucho que tenemos. Tenemos que ver cómo está nuestra vida. Se peca de injusticia de esta manera y podemos poner una larga lista de la forma en que pecamos de injusticia, y podemos estar aquí hablando este programa, el siguiente, pero lo bueno es ver nuestra realidad. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa, Hombres de Fe. El tema de hoy estamos compartiendo sobre el pecado de injusticia. Esto que unos en mayor grado, otros en menor grado, pero que gran parte de nosotros lo vivimos. Lo vivimos o actuamos de esta manera. Y podemos encontrar una larga lista de cada caso, de cada forma de actuar y de comportarnos. No es el caso de hacer una lista completa. Lo que importa es tomar conciencia. Es tomar conciencia ¿de qué? De que estamos ante un cuadro general que engloba a todas las personas con pocas excepciones. Naturalmente esto no puede dejarnos indiferentes, sin obligarnos a buscar las causas y encontrar el remedio. Ahí está el problema. Y ahora sí que ahí es donde tenemos que trabajar,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no buscamos el problema o no buscamos la solución a este problema, pues ¿de qué nos sirve estar así? Diciendo, o sabemos, o no lo sabemos, o ya sabemos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para esto? ¿Qué manera de dar una respuesta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ver esta realidad desde lo más profundo de nuestro corazón, delante de la presencia de Dios, y descubrir, realmente soy una persona que constantemente cometo este pecado de injusticia? ¿Qué voy a hacer? Realmente lo reconozco que estoy actuando o viviendo de esta manera, equivocadamente, y sobre todo, pues que no hago nada para mejorar. ¿Cuántas injusticias se viven diariamente? ¿Cuántas? Muchísimas injusticias que se viven. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia de este pecado. Pensamos que solamente hablar de pecado, es que pues pecado es cuando tengo que serle infiel a mi esposa, y entonces ya esto es un pecado. Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexionar, tiempo de ver la realidad, de ser conscientes, de ver la realidad, y no de seguir viviendo en el pecado, sino de poner un alto y decir, bueno, aparte de todos mis pecados que cometo, también tengo este pecado de injusticia, y tomar conciencia sobre todo esto, pero no dejarlo indiferentemente o ser indiferentes, sin obligarnos a buscar las causas y encontrar el remedio a esto. Este pecado de injusticia nos lleva a comprometernos a ser hombres justos, a ser mujeres justas. Cuando hay egoísmo en nuestra vida, el egoísmo que hay en todo ser humano consiste en que cuando más se tiene, más se quiere. Entre más tienes, más quieres, porque somos egoístas. Quiero para mí, para mí, para mí, y no me importa cuántas injusticias, lo único que me interesa es enriquecerme. La persona que trabaja sin cumplir su horario, o sea, le están pagando horas extras, pero no las está trabajando. Esto es injusticia. ¿Por qué se hace esto? Porque solamente la persona piensa en él. Entre más tiene, más quiere. Y sobre todo, no tiene la mínima o el mínimo interés de compartir. Entre más se tiene, más quiere tener. Para lograrlo, no importa cometer todo tipo de injusticia y hasta delitos. Lo único que me interesa es enriquecerme los bolsillos. Lo único que me interesa es vivir en el confort, en la comodidad. ¿Y qué me importa? Los delitos que tenga que cometer. Hay personas que así viven. Luego decimos, pues, ¿de qué me tengo que confesar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, se puede decir que la causa del egoísmo es el amor al dinero y al poder. La causa del egoísmo es el amor al dinero y al poder. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Perdón.
¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir igual, viviendo nuestra vida sin ser generosos, sin ayudar al prójimo, sin compartir. Queremos seguir, porque estamos iniciando la Cuaresma. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión. Tal vez muchos ya fueron a tomar ceniza, pues qué bueno, felicidades. Pero, pues la ceniza ahí está, ¿no? Es algo simbólico. Pero, ¿y mi vida? Mi amistad con Dios, mi amistad con el prójimo, mi arreglo en mi vida de pecado. ¿Qué pecados voy a dejar en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿Por quién voy a ofrecer mi ayuno? ¿Para quién? ¿Y para qué? Si es que de veras yo quiero vivir un cambio radical en mi vida, tengo que poner un alto y pensar y analizar cómo estoy viviendo pues mi vida en todo esto, mi vida sobre todo pues de pecado, mi vida de caminar o de vivir en esto que es el egoísmo. Pues ya está el problema, pero no se trata solamente de estar ahí el problema, sino que darle una solución, una respuesta. Y no me interesa y no me debe interesar la vida de mi hermano, de mi hermana, si él lo hace. Yo simplemente tendré que hacer mi parte y punto. Hay que darnos cuenta y sentirnos obligados a buscar las causas y encontrar el remedio a esto. ¿Cuál es el remedio? Si es que somos egoístas, pues es todo lo contrario. El remedio al egoísmo, ¿cuál es? Si somos tan egoístas porque solamente queremos para nosotros, pues el remedio es llevar pero más que llevar, es amar la austeridad y ayudar al prójimo necesitado. Pero ¿quién de veras está dispuesto a hacerlo? Es poner un alto y examinar nuestra vida y ver si realmente quiero dar este paso, estoy preparado, no quiero hacerlo, y decir, bueno, voy a empezar a luchar por amar la austeridad. Que en este tiempo de Cuaresma ponga un alto a mi vida, reflexione, piense, pero algo seriamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar a trabajar todos los días en esto del egoísmo? Voy a buscar y amar la austeridad y ayudar a mi prójimo. Que sea un buen propósito para poder empezar una vida nueva y una vida diferente. Que de veras este tiempo de Cuaresma, pues hay muchísimos pecados, pero este es uno de los pecados que poco se trata de combatir, o que tal vez no lo hemos descubierto o no lo descubrimos y seguimos actuando de la misma manera, y a través de esto pues nos lleva a que pequemos de injusticia. ¿Por qué? Pues a la consecuencia ahí está, ¿no? No amamos la austeridad y vivimos una vida de egoísmo, pensando solamente en nosotros, y pues esto nos lleva al pecado. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad
debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy estamos hablando un poquito de cómo pecamos de injusticia, y de veras que sin darnos cuenta en cada momento pues nos lleva a cometer este pecado tan grave de injusticia, que no nos damos cuenta, pero que está ahí. El egoísmo que hay en todo ser humano consiste en que entre más se tiene, más se quiere. Pero ¿cómo llegar a superar el instinto de egoísmo y sentir la angustia del prójimo necesitado? Para esto es importante educarnos y educar a las personas desde la infancia. Esto no es un lujo, sino una necesidad para que el mundo viva en paz. Hay que aprender a educar, hay que enseñarles a nuestros hijos valores, hay que enseñarle a nuestros hijos a ser generosos, a no solamente pensar en ellos, sino a compartir, a dar de lo poco o lo mucho que se tiene con los demás. Esto es educar, enseñarles a que hay más felicidad, ¿no?, en dar que en recibir, por la necesidad que hay en las personas, y no solamente estar pensando en nosotros. Una vez que la persona empiece a gustar esto, pero ¿cómo podemos descubrir, cómo podemos cambiar nuestra vida de egocentrismo, de egoísmo, y estamos tan metidos en este pecado? Pues tenemos que alimentarnos, conocer a Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, ver lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, y entre ello está este pecado de injusticia. A Dios no le gustan las injusticias. Voy a luchar por cambiar, voy a luchar por dejar esto, voy a ser más generoso.
tengo que aprender a leer, a escuchar a Dios a través de su palabra, gustar el mensaje de la palabra, de la Biblia, y de esta manera llevar conmigo este libro, la Biblia, meditar, escuchar, orar, hacer lección divina y ver cómo Dios nos habla en todo esto del pecado, del egoísmo. La mayoría de los hombres gime en busca de soluciones para su vida, para poder vivir. Hay personas que no hayan qué hacer, no le encuentran sentido a su vida por tanta injusticia, ya no saben cómo defenderse, cómo actuar. Otros se han sentido ya totalmente derrotados y ni siquiera hacen el intento para levantarse y salir de esto. Otros estamos tan metidos en nuestro egoísmo, seguimos pensando en nosotros, cometiendo injusticia tras injusticia, y sin darnos cuenta que de esta manera estamos cometiendo y alimentando este pecado. La solución a todo esto es la luz de la palabra de Dios. Es Dios hablando a nosotros a través de su palabra. Es entender que hay un Dios bueno, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios lleno de misericordia, que hay un Dios que cuando uno va a Él a buscarle, Él nos perdona y dice borrón y cuenta nueva. Que es un Dios que murió en la cruz por nuestra salvación y que quiere caminar con nosotros, y que a través de la palabra de Dios podemos saber, comprender y entender qué es nuestra vida y la vida de los demás, y que nos estamos autodestruyendo nuestra vida y la de los demás a consecuencia de qué? Pues de vivir en esto, en nuestro ego, en pecar de injusticia. La palabra de Dios es la solución, pero no todos lo sabemos. Por eso hay que enseñar, por eso hay que evangelizar, por eso hay que llevar la palabra de Dios a quienes no lo tienen. Hay que formar personas que tengan la capacidad de llevar la palabra, el mensaje, para llevar a las personas a la conversión, para que nosotros mismos luchemos por cambiar y renunciar a tanto pecado, especialmente pues de injusticia. ¿Para qué sirve la palabra de Dios en la vida de un hombre? Para que tenga paz en su corazón. Para que tenga paz en su corazón. Para que pueda encontrar la respuesta a tantos interrogantes, problemas y dificultades en su vida. Para que pueda entender cuánto Dios lo ama, pueda renunciar a la vida de pecado. Es una obligación de nosotros, quien ha hecho una experiencia de la palabra de Dios, quien ha tenido una experiencia de Dios, es darlo a conocer a los demás, para que se acaben tanta injusticia, tanta maldad. Pues ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo lo van a buscar? ¿Cómo van a saber de Él si nadie les predica, si nadie les enseña? Tú y yo hemos sido llamados a esto. Sería, o más bien es una obligación de quien ha hecho una experiencia de Dios. Dice el padre Luis Butera en una de sus frases: quien ha conocido a Dios no puede callar. Para sacar al error de la persona, para sacarlo de su pecado de injusticia, tiene que conocer a Dios, tiene que tener una experiencia de Dios. Y esto, pues tú y yo, que hemos sido llamados, tenemos que compartir. Sería tal vez un delito grandísimo si uno, conociendo una medicina que cura, por ejemplo, el cáncer, y no diera a conocer esta cura, pues es un problema grande, ¿no? Sería un pecado, o tal vez sería una obligación por parte nuestra. Por ejemplo, si decimos que pues yo tengo la solución porque he encontrado la cura al cáncer y no la comparto con los demás, pues es un delito gravísimo.
también puede ser un delito. Tal vez así se le llame, ¿no? O le podemos llamar un delito grave, no dar a conocer la palabra divina que ha curado las heridas de tantos hombres y de tantas mujeres, que ha tocado el corazón, que ha liberado, que ha transformado, que ha sanado, que ha convertido, la palabra de Dios transformadora, y que yo tengo que compartirla a los demás. Dar a conocer el Evangelio no solo es una acción religiosa, sino también una obra social de incalculable valor. Quienes conocemos la importancia de una auténtica evangelización, no debemos desanimarnos. Aunque seamos pocos, no debemos de desanimarnos, sino animarnos. ¿Para qué? Pues para seguir llevando este mensaje, la luz de la palabra de Dios que ilumina, la luz de la palabra de Dios que enseña, que guía, que dirige la vida de los hombres. Y sobre todo, aunque seamos pocos, sino que debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, multiplicarnos, aumentar nuestra entrega y suscitando nuevos evangelizadores para que puedan ayudar a tantas personas a salir de sus problemas, pero sobre todo de este pecado en el cual muchísimos caemos y cometemos, este pecado de egoísmo. Si nuestra sociedad está mal, no nomás es este pecado, hay infinidad de pecados, pero pues en este caso el tema de hoy es nuestro pecado de injusticia. ¿Cuántas injusticias se viven? Porque el hombre no conoce a Dios, porque no se le predica un Dios bueno, un Dios que ama, porque no acepta a Cristo, sigue viviendo en el reino de las tinieblas, sigue viviendo en el reino de la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el Evangelio, llevarlos a la conversión. Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexionar como servidores, cuánto bien hemos hecho, cuánto hemos predicado, cuánto hemos anunciado la palabra de Dios, cuánto hemos evangelizado, llevar a Cristo a los demás para que puedan ser libres de este pecado, de este pecado de injusticia que muchos caemos. Pues la maldad está ahí, ¿no? Tenemos que poner un alto en nuestra vida y decir, aparte de este pecado de injusticia, ¿de qué más pecados tengo que cambiar? ¿Por qué voy a ofrecer mi ayuno? ¿Para qué voy a orar en este tiempo de Cuaresma? Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de renunciar a este pecado. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando Koinonia Radio.